llegado el correo en la mañana y que lo había recibido el coronel Narciso María de la Canal. Mañana estaremos en el Palacio de la Canal visitando la casa de don Narciso. En la mañana, que era sábado, llega el correo de Guanajuato. Llega ahí Narciso, que era amigo de Ignacio, lee en una de las misivas que le están mandando que hay orden de aprehensión, viene de Guanajuato, no es la de Querétaro, contra Allende, contra Aldama, contra todos los que estaban considerando que eran malos, y le avisa inmediatamente a Allende. Allende ya sabía y por eso en tan tarde se va precisamente a ver a Hidalgo. Pero ¿por qué va a ver a Hidalgo? Eso es lo que hay que preguntar. Miren, les decía yo que es una junta secreta muy importante, fundada muy posiblemente en el año 1809 por Ignacio de Allende, la cual había más de 60 conspiradores, entre ellos el padre Manuel Castiglán, que era precisamente el padre de aquí, el rector del oratorio, y eso era uno de los conspiradores, precisamente. Bueno, esa junta era muy poderosa, y también estaba Narciso de la Canal, estaban todos estos. Y estas son otras personas que después veremos que van a aparecer ya en la insurrección. Bueno, esa junta, en una reunión, uno de ellos, que se llamaba Felipe González, había propuesto que a la hora de dar la voz, decía la época de iniciar la insurrección, no la diera un civil ni un militar, porque el pueblo no iba a confiar. España, que estaba invadida por el ejército francés, no fueron a tacharlos de afrancesados y de anticristianos, porque los franceses habían portado mal en España, habían quemado conventos, perseguidos, entonces no querían que se fueran a equivocar. Entonces, ¿saben que Felipe González propone que dé la voz un sacerdote, un eclesiástico, dice, de Luxemburgo, que tenga buenas relaciones en la zona y que sea considerado una persona estable, ¿verdad? Allende interviene y dice, bueno, yo tengo una persona que propongo que sea el padre Miguel Hidalgo, que está aquí cerquita, está aquí en Dolores, y que además es amigo y tiene buenas relaciones con dos autoridades muy importantes, con la autoridad eclesiástica que en ese momento, ya en el año 10, era obispo electo, Manuel Haddad y Queipo, que era su amigo desde la época de Valladolid, y el intendente Riaño, que era su amigo de Guanajuato, era el administrativo, el civil, el intendente de Guanajuato. Eso es lo que hace que elija a Hidalgo. Hidalgo no estaba de cabeza ni de organizado de ninguna manera en la insurrección, así nos lo están enseñando. En realidad es electo para que dé la voz, dé la cara, porque es sacerdote, para que no haya rechazo popular. Está hecho, por eso va a haber un problema serio de origen. Ya es suficiente del año, al día siguiente de que llegaron aquí a San Miguel, hay un conflicto entre las dos cabezas de la insurrección, porque la que la planeó es Allende, y el que está dando la voz y dando la cara es Hidalgo, pero no era exactamente como se lo habían imaginado. Esto es importante porque esta junta es la que está muy organizada. Quiero decirles pues, que, por ejemplo, lo vemos con las banderas que ya existen y que lo dice Calleja cuando manda estas son las primeras banderas de la insurrección y pertenecieron a la villa de San Miguel del Grande. La villa de San Miguel del Grande fue rebelde y como fue rebelde la castigan. Uno de los primeros castigos en octubre de 1810, cuando ya se habían ido los sucesores y entraron los realistas, es que tenían que pagar en 6 horas una cantidad enorme para la época, 100,000 pesos. Y si no los pagaban en 6 horas, se iban a llevar a 25 vecinos de los más pudientes de rehenes, pero ahora los realistas. A Dolores la castigan con 50,000 pesos, a San Miguel 100,000. Estamos viendo que esta villa va a pagar las consecuencias de su rebeldía. Querétaro nunca fue incidente. Curiosamente, si hubiera sido de la sede de la Junta Principal, ¿cómo es posible que durante toda la guerra se mantuvo realista? Nunca fue insurgente. De hecho, el hijo mayor de José Ortiz de Domínguez fue capitán realista durante la guerra, y ella lo dice, se lo escribe a Calleja cuando está presa. Es decir, a veces nos cuentan un relato histórico a posteriori, y como no conocieron la zona que lo
diciendo lo que estaba pasando. Pero con el tiempo y los documentos uno empieza a entender cómo fue verdaderamente lo que sucedió. Entonces, por eso estamos en un lugar, aquí está la Virgen de Don Lorenzo, aquí está la Virgen que precisamente Allende le llevaba la carta este 15 de septiembre de 1800. Bueno, además de que quiero que se diga el Sagrado Corazón, el corazón de la, ¿lo ven ahí? Perdón, el corazón de la Virgen, el Sagrado Corazón. Recuerden que la dije que la devoción del Sagrado Corazón es jesuita. Fue introducida en la Nueva España en 1782 y la promueven. Y después los oratorianos la continúan con gran apoyo y fuerza, aunque fue prohibida, pero no hay el Sagrado Corazón de Ángeles sigue siendo muy popular, pues es que sobre una devoción, les digo, introducida como por 1732 en la Nueva España. Y la van a ver por todos lados, ¿verdad? Y cuando vayamos mañana a Totonilco lo vamos a ver por todos lados también, ¿verdad? Pero la verdad es que es un barroco maravilloso. Fíjense cómo cada uno de esos altares es diferente, no es exactamente igual, ¿verdad? Santana, San Joaquín, les digo que los camerinos siempre tratan de poner solo a los íntimos, ¿verdad? Porque es una actividad privada. Pero muchas gracias, Padre, por su ayuda y muchas gracias por dejarme. Hay una anécdota acerca de San Columbán. Padre Juan Benito Díaz de Gamarra y Navarros fue a Roma 3 veces. En ese tiempo se da mucho viajar 3 veces a Roma, pero José Benito en las islas se licenció en Derecho Canónico, fue el que introdujo la filosofía moderna a América Latina, y entonces, pues para el mujer del Papa se necesita la palanca, no vivimos en palanca. Gracias a Dios, esta vez que tuvimos una palanca y saludamos a su santidad al Papa mexicano, el señor mexicano, no vamos a ir, presidente mexicano, México siempre bien. Entonces, ya pues tuvo la entrevista con el Papa Clemente XIII. Entonces me dijo que quería que le hiciera un favor, que le diera 5 restos de martillas. Oh, americano, ¿quieres mucho? Te voy a dar más 1. Y cuando salieron con el otro padre que lo acompañaba, le dijo, oye, ¿esto por qué me dice tantos? No, y dice, si pido 1 me vas a dar una mano. Por eso hay que pedir mucho a Dios, y cuando pedimos, pedimos más algo que nos toque. Está claro que les he dicho, bueno, yo cuando veo los documentos de la época de Jesús Padre, siempre me he dado cuenta que en los hispanos, y después pues el mexicano, siempre tenemos sentido de humor. Y es gracioso, y es muy cariñoso también. Más del 18 que ahora somos más secos, pero el 18 era cariñosísimo. Siempre se decían a todos mi alma, como no sé cuántas veces, y los forasteros se daban cuenta, todos los viajeros. Entonces los diarios de los viajeros que vinieron a Nueva España se dicen, pero qué cariñosos son estos los hispanos. Se abrazan, se dicen mi alma, mi almita, entre hombres y mujeres. Y dice una cosa muy simpática, padre. Todos los hispanos, los hombres usan un gorro blanco, hasta los sacerdotes dicen misa con gorro. Y los niños, todos andan con gorro. Yo no me había fijado, pero empecé a fijarme en las pinturas de la época y decía, traen un gorro blanco, porque yo ya no lo he vuelto a ver que se usa, pero aquí se usó, es muy característico de la Nueva España. Y ya fíjense en los cuadros, van a ver que en el 18 aparecen siempre niños, hombres, sacerdotes con su gorro. Bueno, pues. El padre Luis Felipe Negri Alfaro, sacerdote de Oratorio, fue el primer capellán. Él le impuso el hábito a la hija de los condes de la Canal, que era el caballero de Calatrava, ¿verdad? Don Tomás de la Canal. Entonces aquí consideran, o más bien así es, que nació la comunidad de las madres concepcionistas, que están dentro de las monjas. Sor Josefa Reina de la Canal le dijo a su papá que quería entrar al convento, pueden entrar al convento. Le digo, te voy a hacer una casita para tus monjitas. La casita pues es enorme, ¿no? Lo que es digamos, el Centro de Bellas Artes, era su convento.
un patio amplio, no es una puerta muy bonita, las celdas abajo y arriba, pero pues con el tiempo pasó a otras manos. Las monjitas hicieron atrás del convento de Bellas Artes, digo de Bellas Artes, que del convento, en el trazado hicieron sus celdas. Entonces, el día 13 de febrero vinieron unas 35 religiosas para que se celebrara una misa y empezar el año jubilar de su fundadora, que va a cumplir el 13 de febrero de 2006, 250 años. Esta hija de los condes de la Cana está enterrada en el coro bajo de las monjas. Y nos da mucho gusto aquí por haber nacido aquí, por eso nos consideran sacerdotes oratorianos con las monjitas, una hermandad espiritual. De aquí salieron en procesión a la Santa Escuela, ahí tuvieron 10 años, mientras el papá terminaba la casa para las monjas. Una vez terminado, pues se fueron a las monjas y dijo San José Marcial de la papá, pero esto es muy grande para tus monjitas, muy generoso. Ellos, como saben, están enterrados al pie de las estatuas orantes, don Manuel Tomás de la Canal y su esposa María María de Verdad y Flores están enterradas en casa de Mezquite, digo por el agradecimiento de esta, pues en Loreto le llaman santuario de Nuestra Señora de Loreto, y pues eran muy devotos del Santísimo y de la Santísima Virgen. En Loreto la Virgen es negrita, porque está hecha de Eva, de levantas de Eva. Aquí la tenemos al estilo español. Tiene 9 vestidos de oro y plata, bordados en oro y plata, y los descendientes de ellos, cuando un descendiente o no sé en qué generación se van a casar, vienen aquí para que se descubra con el manto, que tiene una causa muy bonita, aquella pareja que va a recibir el matrimonio. Miren, además hay otra cosa padre. La Virgen de Loreto es la albacea del testamento de los de la Canal. Es un caso muy interesante. El documento dice que la albacea es la Virgen y le ponen un ayudante, claro que sí es vivo, que tiene, y es la albacea. Y tiene el testamento y la fundación del mayorazgo dice que todos los miembros de esta familia deben llevar el nombre de Loreto. Entonces, por ejemplo, don Narciso, María, Loreto de la Canal, todos llevan el nombre Loreto como su mujer. Esta jovencita padre, San José Marina, tenía 15 años cuando quiso ser monjita, pero aquí no había convento. Entonces fue muy larga todo lo que tuvo que ir a Michoacán. Se acuerdan que le dije que esta era de la diócesis de Michoacán, a pedirle permiso a la Virgen. Bueno, finalmente, como dice el padre, le construyeron su convento. En aquella época costó un poco más de 100,000 pesos ese convento, que es inmenso, y ahorita lo vamos a ver. Pero es interesante pensar lo que les comentaba. Si castigado San Miguel en 1810, en octubre, tenía que pagar en 6 horas 100,000 pesos, fíjense lo que había costado hacer todo ese convento. Eran los 100,000 pesos, pero en año tenían que pagar en 6 horas. Aquí, perdón, para que no se me olvide, esto costó, ¿sí saben? 25,000 pesos solo, que es de 135 el templo, toda la construcción, 25,000 pesos solo. Porque para que se den cuenta de lo que valía un peso de la época, era muchísimo. Entonces es interesante porque uno sí puede darse cuenta de lo que esta villa fue. Estos son vestigios de la riqueza de la vida. Don Tomás de la Canal y doña María, que son los fundadores de aquí de la capilla de Loreto, su descendiente, que es Narciso María, lo aprenden como conspirador en 1810 y lo llevan preso a Querétaro, donde muere. Estuvo preso en el convento de San Francisco, que hoy es el Museo Regional de Querétaro. Allí estuvo preso. Muere su esposa cuando él está en cautiverio y él se enferma, y lo único que le permiten es ir a morir a la casa de un amigo y muere, se preso, y todos sus bienes son confiscados. Ya no los hicieron cómplices, porque por haber sido rebeldes ya no les dieron título, ¿verdad? Entonces ahí también ve, hay otra cosa interesante de Narciso María de la Canal. En la conspiración de 1809 en Valladolid, que fue antes de
se propone para que dirija el alzamiento al coronel Narciso Varela Canal. Como nos encontraron a los conspiradores, no se hizo nada en Valladolid. Pero es interesante que el que estaba propuesto para dirigir el lanzamiento en Valladolid es este coronel que aquí está. Padre, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos los artistas. Hemos tenido esta